Unidad 14, cálculos. Cálculos matemáticos. Y comenzamos con las fracciones. Eso que vemos ahí, 5 octavos es una fracción. Una fracción tiene un numerador, lo que está arriba, un denominador, lo que está abajo. Si queremos pasar una fracción a decimales, lo que hacemos es dividir el numerador entre el denominador. De tal manera que un medio dividimos 1 entre 2 y da 0.5. Un medio de fracción, 0.5 es decimales. Si queremos pasar decimales a porcentajes, multiplicamos por 100. 0.5 multiplicado por 100 es 50. Quiere decir que 0.5 expresado en decimales equivale a 50% expresado en porcentaje. Si queremos pasar de porcentajes a decimales, dividimos entre 100. Quiere decir que si tenemos 25%, dividimos entre 100, eso da 0.25. 25% en porcentaje, 0.25 es expresado en decimales. Entonces, equivale a lo mismo que si yo le quiero sacar el 25% a algo, multiplico usando la calculadora por 25 y la tecla porcentaje, o lo que es lo mismo, multiplicar por 0.25, porque 25% es 0.25. Entonces, en otras palabras, pues lo que hace uno es correr el punto decimal. Un inversionista quiere saber si ganó o perdió, pero no solamente la cantidad ganada o la cantidad perdida, sino el porcentaje que eso representó del monto que él invirtió. ¿Cuánto es el monto que él invirtió? Lo que le costó. Entonces, para saber el porcentaje de ganancia o el porcentaje de pérdida, se saca la ganancia o la pérdida dividida entre lo que me costó. De esa manera sé el porcentaje de ganancia. Porque no es lo mismo que yo me gané $100,000 de una inversión de $1.000.000 que 100,000 de una inversión de 200,000, ¿verdad? 100,000 en una inversión de $1.000.000 me gané el 10%, pero 100,000 en 200,000 me gané el 100%. Entonces, por eso es que él quiere saber cuál es el porcentaje de la ganancia o la pérdida. Y es una fórmula que hay que memorizar, así que ya se la aprendieron, supongo. Simplemente la cantidad ganada o perdida entre el costo. Entonces, si un lote costó $28,000 y se vendió en 35,000, ¿cuánto se ganó? $7,000, la diferencia entre los 35 menos los 28. Pero lo que quiere saber el inversionista es cuál fue el porcentaje. Entonces será lo que se ganó, que fueron los $7,000, dividido entre lo que le costó, que fueron los 28,000, y eso me va a dar el porcentaje de ganancia que tuvo, que fue 0.25. ¿Qué significa? 25%, por lo que ya acabo de explicar. 7,000 dividido entre 28,000 da 0.25, quiere decir que él tuvo un 25% de ganancia. Y eso es importante porque si él, para conseguir esto, pidió prestado pagando el 10%, pues entonces él nada más le quedó el 15%, pues, suponiendo. Pues. Pero por eso es que quiere saber cuál es el porcentaje de ganancia. Y en las pérdidas, si él la compró en 125,000 y la vendió en 100,000, tuvo una pérdida. ¿Cuánto perdió? $25,000. ¿Cuál es el porcentaje de la pérdida? 25,000 dividido entre ¿cuánto? Entre 125,000, que fue lo que le costó, ¿verdad? Entonces, 25,000 dividido entre 125,000 da 0.20, quiere decir que perdió el 20%. 0.20 es 20%. Hasta ahí va fácil. Ves que las preguntas de matemáticas son fáciles, así como esas son preguntas de matemáticas. Si el lote se vendió en 35,000 y dejó una ganancia del 25%, ¿cuál fue el precio del lote? Aquí se puede hacer 28,000, claro. Se puede hacer una regla de 3, ¿verdad? Ustedes ya se aprendieron cómo es la regla de 3. La regla de 3 tiene 3 partes conocidas y una parte desconocida, que la parte desconocida se calcula multiplicando 3 por 2 y el producto dividiéndolo entre 1. Entonces, acá, ¿cómo expresaríamos esto? Sabemos que el 125%, porque la ganancia, el costo más la ganancia, son $35,000, es lo que está diciendo ahí. El lote vendido en 35,000 ya tiene una ganancia del 25%. Entonces quiere decir que el 125% son $35,000. Y lo que queremos saber es cuánto costó, que es el 100%. El 100% es el costo. Lo que tenemos que tener pendiente en las reglas de 3 es que si ponemos porcentaje de un lado, tiene que estar los porcentajes del mismo lado. Si ponemos los dólares, tienen que estar los dólares del otro lado. Aquí, ¿cuántos dólares serán? 28,000. Porque multiplicamos 100 por 35,000, lo dividimos entre 125 y me da 28,000. Correcto. Ahora, acá no se utilizan las reglas de 3. Aquí lo que hacen es así. Dicen, pues el 100 más el 25 son 125, son 35,000. Divido 35,000 entre 1.25 y me da el costo del lote. Así como lo enseñan en el high school aquí. Cualquiera de las dos da el mismo resultado. Lo importante es el resultado. Da lo mismo.
Las comisiones de venta. Aquí sí hay que estar al pendiente porque si no nos tumba el broker. Entonces tienen que aprender a calcular sus comisiones. Las comisiones se reparten por lo general a partes iguales entre el broker que representa al vendedor y el broker que representa al comprador. Y a su vez el broker le paga a su sales associate en el split que hayan acordado, 50-50, 60-40. Ayer tuve una discusión con alguien porque me estaba peleando que quería más del 50%. Yo le dije, yo soy el hombre 50%, el que quiere conmigo es 50%. Si alguien me trae, mira, te traigo el negocio del siglo, un restaurante que lo están vendiendo en $1,500,000. Bueno, sí, pero cuando yo lo pongo en un sistema que yo lo estoy pagando por hace más de 13 años, casi $500 mensuales y ya tengo una inversión publicitaria ahí grande. Al ponerlo ahí, nada más, ya yo me estoy ganando el 50%. De ahí salen un montón de compradores. Usted me trae al vendedor, yo le doy los compradores, usted cierra el negocio y yo me digo, el 50% por hacer nada. Bueno, sí. Entonces, por hacer nada. Por no hacer nada, pero ya el trabajo está hecho, claro. ¿Le sirve? Bien, si no, bueno. Vale. Sí. Yo, si es de casa, como yo no vendo casa, toma el 100% si quiere. Pero cuando hablamos de negocios, ahí sí. Y entonces me dijo un amigo esta mañana, mira, ¿con quién estás peleando que le cortaste el teléfono? Yo le dije, mira, ¿para qué me hace perder más tiempo si me quiero comer un pollo? Ya está. Ya, no se discute más. Pero uno las negocia y una vez que se negocia, sí se quedan. Pues se supone que es un negocio que se firma. Las comisiones quedaron así, este es el split y ya está, porque es muy feo también después de que venga entonces uno a volver a... Bueno, se pueden renegociar, pero esto es algo que desde que uno entra, acuerda cuál es el split y a eso es a lo que, según el contrato estipula, se debe uno someter, ¿verdad? Entonces, ya que tienen un split acordado, aquí hay un ejemplo de comisión compartida. Un vendedor que trabaja en Proven Realty consiguió listar una casa en $173,000 con una comisión del 6%. Terry trabaja en otra compañía, en Reliance Realty, y él fue el que vendió el inmueble. Entonces, Terry es el que está representando al comprador, ¿verdad? Y lo vendió al precio de venta. Quiere decir que la comisión va a ser sobre los 173,000. Si dijera aquí que lo vendió con un 10%, pues habría que calcular la comisión es sobre el precio de venta, no sobre el precio del listado, ¿correcto? Las comisiones se pagan, es sobre lo que se vendió, no sobre lo que se listó. Pero como se vendió en el mismo precio que estaba listada, entonces hay que calcularlo sobre los 173,000. El correo y el vendedor acuerdan compartir la comisión por igual. Quiere decir que va a ser 3% para Proven y 3% para Reliance. ¿Dónde trabaja Terry? En Reliance. Y luego dice aquí que el corredor de Reliance, que es el de Terry, recibe el 45% de lo que recibió la empresa. ¿Cuánto le queda a Terry? Pues si él recibe el 45, a Terry le queda el 55, ¿verdad? 100 menos 45 es 55%. Entonces a Terry le quedó el 55% de la mitad de la comisión. O sea, lo primero es calcular el 6% de los 173,000, que es la comisión total. Se divide entre dos para ver cuánto es lo de Reliance, cuánto es lo de Proven. Y de los Reliance, de esa mitad, a Terry le va a quedar el 55% de eso. Aquí están los números. El 6% de estos son 10,380 en comisiones totales. Cuando le dimos entre dos, queda 5,190 para cada oficina. En la oficina vendedora, que es donde trabaja Terry, el broker se lleva el 45, lo cual quiere decir que a Terry le queda el 55. El 55% de estos son $2,854. Esta es la respuesta de la comisión que se ganó Terry. ¿Está claro? ¿Sí? No, hay brokers que cobran, que son más abusivos y se quedan con el 80. Les digo, o sea, yo no sabía que existía eso. Digo, uy, me voy a venir a vender ahí a Green Lake, se llama. En Green Lake cobran. Entonces, pero bueno, es cuestión de... En Melbourne, por ejemplo, casi todos van al 50-50. Pero depende de dónde se encuentre uno, dónde está el broker. Ahí después te comento cómo es la cosa por ahí. Entonces, un dueño pone a la venta un hotel en 2,5 millones y acuerda pagar al broker una comisión escalonada. ¿Escalonada qué es? Que te va a pagar más comisión mientras más caro lo vendas. Entonces, eso incentiva al broker a buscar el precio más alto. Entonces, le dice que le va a pagar el 5% por el primer millón, el 6% por el siguiente millón y el 7% de lo que exceda de los 2 millones. Y resulta que lo vendió en 2,250,000. ¿Cuál va a ser la comisión? Pues por el primer millón, 5,000, 5% son 50,000. Del siguiente millón, 6%, 60,000. O sea que ya iban 110,000.
Y luego de lo que ceda, lo que se dio fueron 250,000, le va a dar el 7%. Entonces, calculándolo, aquí tenemos 50,000 por el primer millón, 60,000 por el segundo millón, el 7% de 250,000 son 17,500, la comisión total 127,500. Si lo comparamos por los $3,000 que recibió Terry, por eso, por eso ya entiendo por qué a mí me gusta vender más comercial. Ajá. Ya sabes. Entonces, prorratear, gasto prorrateado significa dividir gastos entre comprador y vendedor. Es dividir los cobros y créditos entre... ¿Qué es lo que se prorratea? Principalmente se prorratea los property taxes, ¿verdad? Los property taxes se tienen que pagar en todo el año de la casa. Y si le estoy vendiendo un 1 de julio, ¿qué pasa? Que el dueño tiene que haber pagado del 1 de enero a junio 30, porque generalmente se acuerda cortar a la medianoche antes del cierre, o sea que del día del cierre hacia adelante es del comprador y de la medianoche anterior es del vendedor. Entonces, en este ejemplo que acabo de dar, ya del 1 de julio al 31 de diciembre le tocaría pagar al comprador y el vendedor tiene que devolverle el dinero porque los taxes se van a pagar hasta el año siguiente. Por consiguiente, en el día de cierre habría que debitarle, o sea, quitarle el dinero al vendedor por los property taxes del 1 de enero al 30 de junio para acreditárselo, darle un crédito al comprador para que él los tenga para pagar el año siguiente. Entonces, crédito es el que recibe el reembolso. En este caso, el que va a recibir el reembolso es el comprador y débito es al que se le cobra. En este caso, el débito al que se le cobra es al vendedor. Pero también, aparte de los property taxes, se prorratea las rentas. ¿Qué tal y la casa ya está rentada? Bueno, uno de los impuestos prediales. Los alquileres. Si la casa está alquilada y el cierre es un 5 de marzo y ya él cobró la renta en los primeros 3 días. Entonces, del 1 al 4 le corresponde al vendedor, del 5 al 31 de marzo le correspondería al comprador. Y también los intereses. Si estoy asumiendo una hipoteca, entonces hay que calcular los intereses del mes de acuerdo al día del cierre, cuánto le toca pagar al vendedor, cuánto le tiene que dar al comprador. Y hay dos métodos de prorratear. Un método que considera todos los meses como si fueran de 30 días, que se llama mes estatutario, y otro método que utiliza los días como son, febrero con 28 y todos los demás días 30, 31, que se llama el método de los 365 días. Porque ¿cuántos meses tienen 28 días? Todos. Todos tienen 28. Que haya uno que tiene solo 28 es febrero, pero todos los meses, 28 días tienen todos los meses. Claro, hombre, despierto. Entonces, pero el método de estatutario considera incluso febrero de 30, diciembre de 30, o sea, todos los meses son de 30. Y esto es nada más para hacer el cálculo más fácil, porque es más fácil dividir entre 12 o entre 30 que ponerse a sacar las cuentas. Habría que hacerlo la técnica de los nudillos, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, que es para uno recordar qué días tiene 30, qué días tiene 31. Entonces vamos a hacer un ejercicio de eso. Usando el método de los 30 días. Si los impuestos prediales anuales son de 3.840 y el día de cierre va a ser un 15 de junio y se le cobra al comprador, como es lo usual, ¿verdad? El día de cierre es para el comprador, calcula el prorrateo utilizando el método estatutario y quién va a recibir un crédito y quién va a recibir un débito. Entonces, si hacemos las cuentas, del 1 de enero al 14 de junio, ¿verdad? Primeramente hay 5 meses hasta mayo, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y luego del mes de junio son 14 días que le corresponden al vendedor pagar de property taxes, porque el comprador tendrá que pagar desde el día 15 hasta el 31 de diciembre. Entonces, si tenemos que lo que el vendedor tiene que pagar son 5 meses y 14 días, 3.840 dividido entre 12 meses son $320 por mes. Por los 5 meses de enero a mayo son $1.600. Y luego los $320 por mes dividido entre 30 días, porque este método utiliza todos los días de 30, son $10.66 por día, multiplicado por los 14 días son $149.33. Sumando los dos, me da $1.749.33. Entonces tenemos que eso va a ser un crédito para el comprador porque a él se le dan y un débito al vendedor porque a él se le quitan. Se le quitan $1.749.33 para darle un crédito al comprador por esa cantidad. ¿Sí lo entienden todos? Sí. ¿Está claro? Ok. Aquí utilizamos los 12 meses y los 30 días. Pero ¿qué pasa si lo hacemos con el cálculo de los 365 días? Tocaría calcular los días exactos como son y dividir los 3.840 entre los 365 días para saber el precio por día.
Y entonces esto va a ser un poco más preciso. 3.840 entre 365 días me da 10,52 por día. En el otro método me dio 10,66, un poco más alto. Pero aquí son 10,65 multiplicados. Habría que hacer la cuenta los 31 días de enero, los 28 de febrero, a menos que sea bisiesto y son 29, ¿verdad? Más los 31 de marzo, los 30 de abril, los 31 de mayo, más los 14 de junio, ¿da? 165 días. Multiplicado por los 10,52, entonces da 1.735,89. Da un poquito menor que en el otro método, pero este método es más preciso. Pero los dos métodos son válidos. En todo caso, viene a ser lo mismo, un crédito para el comprador y un débito para el vendedor. ¿Correcto? El prorrateo del alquiler. Si ya se vendió la casa, está alquilada, el inquilino está ahí y se va a cerrar un 15 de junio, se supone que ya pagó. Y si el vendedor ya recaudó $1,000 de alquiler al comienzo del mes, entonces hay que prorratear cuánto es los 14 días que le corresponden al vendedor y los que le corresponden. Si es junio, junio tiene 30 días, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Junio tiene 30 días. Del 1 al 14, ¿cuántos días hay? 14 días. Y del 15 al 30, ¿cuánto hay? 16 días. Entonces, al comprador le corresponden 16 días que va a vivir el inquilino ahí cuando la casa ya le pertenece. Entonces, $1,000 dividido entre 30 días da un promedio de 33,33 por día de renta. Multiplicado por los 16 días que le corresponde al comprador son 533,33. Y esto va a ser un crédito al comprador y un débito al vendedor, porque se le va a quitar al vendedor para dárselos al comprador. ¿Sí? ¿Está claro? Este se hace por días. Se hace por días y a los días que tiene el mes. Si no hubiera sido junio, sino julio, entonces sacamos cuenta al 31, entonces aquí hubieran sido 17 días. ¿Ah? Y si en febrero hubiera sido 28 días. Exactamente. Ok. Bueno, ustedes entienden muy bien de las matemáticas. Qué bien. Vamos a ver los impuestos estatales de traspaso. En la unidad 1 habíamos visto que el Estado, además de la gestión de las costas, también el Estado es el que se queda con los impuestos que se cobran cuando se traspasa una propiedad. Los impuestos cuando se registra el traspaso, no cuando se traspasa, cuando se registra el traspaso. Porque ya hemos visto que el traspaso es cuando yo firmo y entrego, se hizo el traspaso. Lo que hago después es una notificación legal cuando registro. Cuando yo doy la notificación legal y le registro el documento, tengo que pagar al Estado ese registro. Si la venta es en cash, lo único que voy a registrar es la escritura. Si la venta es con hipotecas, voy a registrar, además de la escritura, las hipotecas. Entonces, generalmente hay un impuesto que se cobra en las dos hipotecas, en la nueva y en la asumida. Y hay una hipoteca última, un tax que se cobra nada más sobre la hipoteca nueva. Entonces, esto hay que aprenderlo en el examen porque es una pregunta de matemática muy fácil si uno sabe cuánto es lo que se paga en los... Y cada estado tiene sus maneras distintas. En Florida son 70 centavos por cada $100 del precio de venta. Quiere decir que si la casa vale $100,000, yo divido 100,000 entre 100 y me quedan 1,000. Entonces, esos 1,000 quiere decir que yo voy a tener que ponerle 1,000 estampillas a ese documento a un valor de 70 centavos por estampilla, serían $700 que tengo que pagar en timbre fiscal. Bueno, ya hoy día no le ponen estampillas, pero sí le ponen un sello, pero el valor es que el cálculo es que yo voy a tener que pagar por ese documento la cantidad que vale la casa dividido entre 100 y multiplicado por 0,70. Pero me obligan a redondear y siempre se redondea hacia arriba, porque, por ejemplo, si la casa no costó 100,000, sino costó 100,000, $101,000, entonces $101,500, digamos, $101,500. Cuando yo divido 101,500 entre 100, me queda 1,010,50, ¿cierto? Entonces, si me queda 1,010,50 centavos, yo tengo que redondear a 1,011. Entonces voy a tener que multiplicar 1,011 por 0,70. En todo caso, siempre el registro del DID es el valor de la propiedad dividido entre 100 y redondeado y multiplicado por 0,70. El de los taxes, lo que divido es las hipotecas. Divido la hipoteca entre 100, redondeo y luego multiplico por la mitad de 0,70, que es 0,35. Fíjense que 0,35 es la mitad
o sea, las hipotecas es la mitad de 0,70, que es 0,35. Y la hipoteca nueva que paga, el registro se llama el intangible tax o tax intangible, se paga solamente directo por cada dólar de la hipoteca nueva, 2 milésimas de centavo de dólar, o sea, 0.002. La primera es décima, la segunda es centésima, la tercera es milésima, o sea, son 2 milésimas de centavo por dólar. Pero mejor veámoslo en un ejercicio que es más fácil. Un ejemplo de un documentary tax en el DIC. Aquí se está vendiendo una casa en 150.025 en el condado de Duval. ¿Cuánto va a pagar de impuestos de transferencia en la escritura? Lo primero que hacemos es dividir entre 100 y me quedan 1.500.25 estampillas. En bachillerato nos enseñaron que si daba 0.5 se redondeaba para arriba y si daba por debajo de 0.5 se redondeaba para abajo. Aquí en las matemáticas fiscales, si te da 0.25 no va a partir una estampilla por 4 para darte un pedacito. Se redondea para arriba. Necesitas una completa. Entonces, al redondear son 1.501 estampillas. Por consiguiente, entonces se redondea siempre para arriba y eso multiplicado por 70 centavos que cuesta cada una va a significar el pago en timbres fiscales de 1.050,70. Ese resultado no se redondea porque es la cantidad que se va a pagar. Entonces, lo que hay que hacer es siempre dividir entre 100 y redondear. Si no redondea y usted multiplica los 1.500.25 por el 0,70, ese resultado también va a aparecer en el examen, pero la respuesta va a ser equivocada porque tienes que redondear primero a 1.501. La respuesta correcta es multiplicando las 1.501 por 0,70. Entonces no hay que olvidar, aquí donde la gente se equivoca es en redondear, que no redondea. Lo que hay que no olvidarse es de redondear. Si se trata de el documentary state tax on the note en las hipotecas, cuando se trata de el registro de las hipotecas, si hay una hipoteca asumida y una hipoteca nueva hay que calcularlo por separado. ¿Por qué? Porque son dos documentos distintos. Una hipoteca asumida por 62.350 dividido entre 100, me quedan 623,50 estampillas. Redondeando son 624. Al costo por estampilla de las hipotecas, que es 0,35, que es la mitad de 0,70, me da 218,40 en el registro del primer documento. Y en el segundo, que es la hipoteca nueva de $110,000, dividido entre 100, redondeo y me queda lo mismo, 1.100, ahí está, dio redondeado. A punto 35 son 385. Sumo los 385 más los 18,40 y me da el total de estampillas a pagar en las hipotecas de 603,40. ¿Está claro este? Y la última, no tan claro. Es nada más dividir entre 100, redondear y multiplicar por 0,35, así de simple. Se calcula 2 veces porque son 2 hipotecas. De todas formas se lleva para arriba. Se sube al próximo. No importa si sea punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. El punto que sea, vamos para arriba. Se redondea a la siguiente unidad entera. Sería igual 624. Siempre se redondea hacia arriba. El total no se redondea porque ya esto es lo que tiene que pagar. Pero se redondea aquí porque él tiene que pagar 35 centavos por cada una de las estampillas que si hubiera dado punto 1, igual se redondea a 624. Si hubiera sido 623.1 o punto es el número de estampillas que... Entonces tiene que ser completa. Y el intangible, el tax intangible, ese es muy fácil porque es nada más multiplicar directamente la hipoteca nueva por 0.02. Pero en el examen le hacen la maldad de ponerle también el préstamo existente, solamente para darse cuenta si usted sabe que hay que multiplicar es nada más la nueva, no la anterior. En el intangible solamente se utiliza la hipoteca nueva. Entonces la nueva, que son 110,000 por 002, son $220. Pero lo que hay que recordar es no usar el otro valor que le aparece en el examen, que es la hipoteca asumida, sino solamente la nueva. No la más alta, de más alto valor, la nueva. Claro, por lo general la de más alto valor es la nueva, pero no hay que dejarse guiar por eso, sino que sea la que diga nueva. Cuando dice nueva, ese es el valor que tenemos que tomar. La nueva dice aquí que es la de 110,000 multiplicado por 2 milésimas, 0.002 da $220. La hipoteca nueva cobra 2 impuestos, este y el anterior. Aquí la hipoteca nueva pagó
$385 y aquí está pagando $220. Exactamente. Exactamente. Amortización hipotecaria. Una hipoteca amortizada es una que tiene un interés fijo y hay un pago periodo constante, la misma cantidad fija por todo el periodo. Al final del préstamo, todo el capital e interés queda completamente pagado. Es decir, si usted toma una hipoteca por $100,000 y va a pagar $700 mensuales, el primer pago es igual al último, en el último pago queda toda la deuda saldada. Entonces, en este tipo de hipotecas, al principio lo que pagamos más es en intereses y lo que pagamos menos es a principal. Y a medida que la hipoteca va madurando, entonces se va a invertir, vamos a pagar más a capital y luego menos a intereses, ¿no? Para hacer una amortización hipotecaria hay 3 valores que necesitamos conocer: el monto del préstamo, cuánto es el dinero que nos van a prestar, cuál es la tasa de interés que tenemos que pagar y cuál es el pago fijo mensual. Con estos 3 valores, ¿qué podemos sacar? Cuánto de una cuota que paguemos, vamos a decir que tenemos que pagar una cuota de $1,500. Entonces, un comprador quiere saber cuánto de esos 1,500 va para principal y cuánto va para intereses. Entonces, para poder calcular eso, cuánto va de principal y cuánto va de intereses, necesitamos saber cuánto fue el monto del préstamo, cuál es la tasa de interés y cuál es el pago fijo mensual. En este caso estoy diciendo que son $1,500. Y hay una fórmula para calcular eso. El saldo del capital adeudado, o sea, el monto de la deuda multiplicado por la tasa de interés, me va a dar el interés anual. Por ejemplo, yo tengo $100,000 de deuda y me van a cobrar el 5% de interés anual. 100,000 por 5% son $5,000, pero eso es los intereses de todo el año. Lo divido entre 12 y me van a dar el interés del primer mes. Entonces divido 12 entre 5,000 entre 12 y me va a dar lo que voy a pagar el interés del primer mes. Ahora, si ese interés del primer mes yo le resto el pago fijo mensual hipotecario que involucra intereses y principal, al restarle los intereses del primer mes, ¿qué me queda? El abono al principal. Entonces, al restar del saldo principal, el abono que hice al principal, me queda el nuevo abono principal. Vamos a ver un ejemplo que es la manera más fácil de entenderlo. Si un comprador tiene una hipoteca nueva de $120,000 y la tasa de interés del 6%, y él paga fijo de principal mensual e intereses $719,46, el comprador quiere saber cuánto en los 2 primeros pagos mensuales será de intereses y cuánto será de principal. O sea, cuando él hace el pago el primer mes, cuánto de esos 719 van para abonarle a la deuda y cuánto va de intereses. Entonces, ¿cómo calculamos esto? 120,000 al 6% son 7,200 en el año. Pero si lo dividimos entre 12, el primer mes él va a pagar de intereses $600. Como el pago fijo mensual de él todos los meses es de $719,46, cuando le resto los 600 que pagó de intereses nada más, lo que está abonando a principal el primer mes son $119,46. O sea que de los $719,46 que él va a pagar fijo por todos los 30 años, el primer mes solamente está abonando a principal $119,46 y 600 se están yendo para pagar puros intereses. Pero en el examen no le van a preguntar el primer mes, le van a preguntar el segundo mes. ¿Por qué? Bueno, malasangroso. Entonces, pero es muy fácil porque para el segundo mes lo único que hay que hacer es calcular, repetir el mismo procedimiento, tomando en cuenta que ahora la deuda no son $120,000, porque $120,000 es lo que debíamos el primer mes. Si ya abonamos $119,46, ya para el segundo mes debemos $120,000 menos $119,46. Ahora el nuevo saldo de la deuda será $119,880,54. Entonces, este valor multiplicado nuevamente por el 6% me da 7,192,83 en el año, dividido entre los 12 meses que tiene el año. Entonces me queda que el segundo mes voy a abonar a intereses 599,40. Y entonces al restar esos intereses del pago fijo que hago al mes, me queda el abono principal en el segundo mes de 120,06. Entonces la respuesta en el examen sería: en el segundo mes pagó de intereses 599,40 y 120,06 de principal. Sí. Ahora, si ustedes quieren practicar más ejercicios de eso, les voy a dar una recomendación donde los van a practicar. Eso lo van a practicar aquí. Lo van a practicar en una página web que tiene una calculadora, tiene unas calculadoras financieras buenísimas. Tiene una calculadora que si un cliente le dice a usted, mira, tú no sabes cuánto podré yo comprar una casa, ahí ese banco tiene una calculadora. Usted pone lo que la persona gana, lo que la persona gasta y le dice más o menos
cuánto es la affordability, o sea, cuánto es lo que él podría comprar una casa. Entonces aquí nos vamos donde dice mortgage, y en mortgage donde están las calculadoras, aquí hay un mortgage calculator, una calculadora de amortización, y aquí se encuentra una que dice how much can you afford? ¿Cuánto dinero de una casa puedes tú? ¿Cuál es el monto que puedes comprar una casa? Para saber si el bolsillo de champaña alcanza para cerveza o para cuánto le da, pues. Pero aquí en la tabla en la amortización, en la calculadora de amortización, si nosotros ponemos el mismo ejercicio que teníamos ahorita, que era $120,000 a una tasa de interés del 6%, ¿verdad? Que el ejercicio que estamos haciendo ahorita son 719,000. Le damos clic donde dice muéstrame la tabla de amortización. Entonces aquí me dice el primer mes de intereses $600, de principal 119,46. El segundo mes de intereses 599,40, al principal 120,06. Usted puede aquí jugar, poner cualquier cantidad, usted lo calcula a mano y luego chequea si lo hizo bien o no. Bank de banco, rate, R-A-T-E, bank de banco, rate. Y busca la calculadora de amortización. Y entonces, la página está aquí. Bank Rate. Y ahí buscan la tabla B-A-N-K-R-A-T-E. Bank Rate. Bank Rate. Entonces, así pueden hacer todo el ejercicio que quieran en su casa, pero pues es muy conveniente. Por esta razón, esta manera de calcular, es que, por ejemplo, si en el segundo mes la persona, además de mandar los 719,46, dice, ahí van 200 más a capital, ya el nuevo saldo para el segundo mes no serían 119,880,54, sino serían 119,680,54. Y le van a calcular los intereses basados en ese nuevo saldo. Por eso es que dicen que si uno manda un cheque para bono a capital en un mes, aparte del pago principal, porque van a seguir las mismas cuotas, pero lo que va a significar es que tú vas a seguir pagando 719,46, pero ahora estás abonándole más a capital que a... Tiene que decirle que es para capital. Los pasos previos al cierre. Los pasos que se hacen antes de cerrar, pues se pide la hipoteca, se hace el peritaje. El peritaje es cuando se hace el survey para ver que no nos hayan hecho un encroachment, que no hayan metido una cerca dentro de nuestra propiedad. El banco ordena el avalúo, se solicita el seguro de la escritura, se preparan los documentos del cierre, se hacen las inspecciones del inmueble, también se hace una inspección previa. Generalmente se acostumbra a hacer una inspección el mismo día del cierre o el día antes del cierre para ver que las reparaciones fueron hechas, que no se llevaron el control remoto ni el motorcito del estacionamiento, del garaje, porque quedó todo lo que dijeron que iba a quedar. Y entonces, pues estos son los pasos que usualmente se hacen antes del día del cierre. Otros conceptos relacionados con los cierres son que hay partidas que se registran dobles, o sea, que se registran del lado del comprador y del lado del vendedor. Las excepciones de esas partidas dobles son el depósito del comprador, la hipoteca existente liquidada, una nueva hipoteca obtenida de una institución financiera y los gastos, pues los gastos que se reparten, que se ponen del lado del comprador o del vendedor. Los días del comprador son los que se utilizan para partidas que se prorratean y se pagan antes del cierre, como por ejemplo las rentas, y los días del vendedor se utiliza la partida prorrateada que se va a pagar después del cierre, como el caso de los property taxes, como el ejercicio que hicimos anteriormente cuando prorrateamos property taxes o las rentas, ¿verdad? En el extracto de cierre del vendedor, las partidas acreditadas al vendedor son el precio total de compra y otros elementos prepagados. Eso se le va a poner como un crédito porque al vendedor se le va a dar el precio de compra de la casa, ¿cierto? Y otros elementos prepagados. Y del lado de débitos del vendedor, pues se le va a debitar una hipoteca que él tenga que liquidar o que haya sido recientemente creada, los impuestos prorrateados, los intereses, los alquileres que haya recibido por adelantado, los depósitos en garantía que él tenga de los inquilinos. Él generalmente es el que paga los impuestos estatales sobre la escritura, esos que vimos que se calculan dividiendo entre 100 y multiplicando por 0,70, los paga generalmente el vendedor. El registro del DID, mientras que el registro de las hipotecas, ¿quién pidió los préstamos? El comprador. Entonces, el comprador es el que paga el registro de las hipotecas y el vendedor paga el registro de la escritura. La comisión del comprador, pues se la cargan al vendedor, aunque ya todos estamos de acuerdo que la paga es el comprador, ¿verdad? ¿Sí o no? El seguro de la hipoteca es opcional,
pero generalmente la paga el propietario. Generalmente el que paga la escritura es la póliza el Owner Policy la paga el vendedor, en cambio que la del lender la paga el comprador. La preparación de la escritura y los honorarios del abogado del vendedor, si lo hubiere, lo paga el vendedor. Ahora, en un cierre, generalmente uno ve a un abogado allí. ¿A quién representa ese abogado que está en el cierre? Al comprador. En el cierre, cuando hay un solo abogado, representas al banco. Un abogado no puede representar las dos partes. Si representar al comprador, entonces el vendedor está sin representación. Generalmente en el cierre, el agente del vendedor está representando al vendedor, el agente del comprador está representando al comprador y el abogado está representando al banco. Ahora, si es una transacción de muchos millones de dólares, entonces el comprador, además del agente, quiere llevarse su abogado por si hay un cambio. No, cambiamos esta letrica en el contrato, espérate, vamos a consultar al abogado aquí para que si se acepta el cambio de la cláusula o no. Entonces hay cierres, yo he visto cierres de cosas grandes donde está un abogado del comprador, un abogado del vendedor y el abogado del banco. Y si la comisión del corredor es muy grande, el abogado del corredor también. Para que no le vayan a hacer una. Entonces, pero porque un abogado solamente puede representar a una sola parte. Entonces, si el abogado contrató, si el vendedor contrató un abogado, pues el vendedor lo tiene que pagar. De igual manera, si el comprador contrató un abogado. Del lado del comprador, entonces, las partidas que se le acreditan al comprador es la consignación del depósito de oferta, o sea, el earnest money que él dio. Hipotecas asumidas o recientemente creadas, impuestos prediales prorrateados, intereses impagados o alquileres adelantados, son créditos que le van a hacer a él, y los depósitos en garantía que él haya dado, todas estas son partidas que se le van a acreditar al comprador. ¿Y qué se le va a debitar al comprador? El precio de compra, que es lo que él tiene que pagar por la propiedad. El seguro de la escritura, ¿verdad? El lender policy la tiene que pagar, es el comprador, él es el que está pidiendo el préstamo. El registro de las hipotecas, el registro de la hipoteca intangible, nada más sobre la nueva, lo paga él también. El registro de la escritura, el registro de la hipoteca, los honorarios del abogado del comprador, si lo hubiere, y la preparación de la hipoteca y del pagaré también. Entonces, el día del cierre lo que se hace es que se restan los débitos totales menos los créditos totales y eso es lo que tiene que llevar el comprador el día del cierre. Y bueno, con eso terminamos la unidad.